Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar con esta unidad número 5, poder legislativo. Bueno, o sea, como sabemos, es uno de los poderes del Estado, ¿verdad? El encargado de elaborar las leyes, ¿verdad? Dice, el poder legislativo es el parlamento legalmente elegido y en ejercicio de sus funciones en un Estado constitucional. Está formado por personas paraguayas electas directamente por el pueblo. Importante mencionar, el cargo de senador y diputados estaba reservado exclusivamente para paraguayos naturales. ¿Se acuerdan de eso? Eso es importante recordar. Dice, de la composición, artículo 182. El poder legislativo, que es el poder encargado de elaborar las leyes, será ejercido por el Congreso. El Congreso es la reunión de ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados. Ese es el Congreso. Los miembros titulares y suplentes de ambas cámaras serán elegidos directamente por el pueblo. Entonces, en las elecciones del año pasado, nosotros elegimos, aparte de elegir presidente y vicepresidente, elegimos senadores y diputados, ¿verdad? Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en el caso de muerte, renuncia o inhabilidad de estos por el resto del periodo constitucional o mientras dure la inhabilidad, si ella fuese temporal. ¿Qué es inhabilidad? La inhabilidad es una imposibilidad de poder ejercer el cargo por algún tipo de condición prescrita en la Constitución, ¿verdad? Condenado. Exacto. Si ella fuese temporal. En los demás casos resolverá el reglamento de cada cámara. El presidente del Congreso será presidente de la Cámara de Senadores y el vicepresidente será el presidente de la Cámara de Diputados. Como saben, el Poder Legislativo está compuesto por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es la reunión del poder de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces lo que nos dice es que como cada cámara tiene un presidente, entonces el presidente del Congreso va a ser el presidente de la Cámara de Senadores. Y el vicepresidente del Congreso va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Eso nomás dice, ¿verdad? Respecto a la composición, ¿verdad? Importante, cuando hablamos de cantidad de legisladores de cada cámara, ¿verdad? Cuando hablamos de senadores, tenemos que mencionar que la cantidad de senadores está en torno a los 45 miembros, ¿verdad? Y cuando hablamos de diputados, son 80, ¿verdad? Son 80. 80 diputados y 45 senadores. Eso en cuanto a la composición de las cámaras que componen el Congreso, ¿verdad? Respecto a la elección, que es el siguiente punto, los senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos, no se dice electos, elegidos se dice, en comicios simultáneos con las presidenciables. O sea, en el mismo momento de elección de presidente y vicepresidente también se eligen senadores y diputados. La única diferencia es que ellos asumen antes que el presidente, ¿verdad? El senador y diputado asumen en julio, ya juran en julio y los presidentes juran en agosto, ¿verdad? Esa es la única diferencia, pero son electos al mismo tiempo. En cuanto a la duración y reelección de en cuanto a la duración y reelección de senadores y diputados. Bueno, al igual que el presidente y el vicepresidente, también duran 5 años en su mandato, a partir justamente de lo que mencionábamos, ¿verdad? Del 1 de julio. Y podrán ser reelectos. La diferencia entre un senador, diputado y un presidente o un vicepresidente es que pueden ser reelectos. El caso de Calé es el más, ¿verdad? Sonado. Él fue senador durante, no sé, 25 años más o menos fue senador, ¿verdad? O 30, ¿verdad? O sea, ellos pueden ser reelectos, no hay ningún límite en ese sentido. Respecto a las suplencias, los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o inhabilidad. Por ejemplo, hubo, a ver un poco, el caso de, ¿cómo se llama? Bururu, no era Bururu, se llamaba el que fue electo senador por
el movimiento o el partido Cruzada Nacional. Y Bururu Bururu se le decía, creo, ¿verdad? Y este señor fue procesado por, creo que era violación, acoso sexual o abuso sexual, no recuerdo. Pero lo que sí que fue sometido a un proceso penal, a una menor de edad. Como él entonces está sometido a un proceso penal, él es inhábil para asumir su cargo de senador, creo que fue electo senador. Y en reemplazo de él lo que asumió Chaqueñito, ¿verdad? O sea, se fue uno más o menos malo y vino uno peor, más o menos, ¿verdad? Entonces, esa es la figura de la suplencia, ¿verdad? En este caso, Bururu se declaró la inhabilidad en Bururu porque estaba sometido a un proceso penal y asumió su reemplazo, ¿verdad? Doy nomás un ejemplo de inhabilidad, ¿verdad? En el caso en el cual asumen los miembros suplentes. Ahora, respecto al juramento o promesa, en el acto de su incorporación, porque es un acto de toma de posesión, ¿verdad? De las cámaras, los senadores y diputados prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe la Constitución. O sea, ellos también juran. Ninguna de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca cada cámara. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que ya estuvimos observando desde el inicio. Cuando hablamos del poder legislativo, decimos que es uno de los poderes del Estado. El poder legislativo está compuesto por el Congreso Nacional, o sea, está representado por el Congreso Nacional, el cual está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Eso es lo que mencionábamos respecto al poder legislativo, el que se encarga de elaborar la norma, ¿verdad? En cuanto a la elección, perdón, en cuanto a la composición, también decíamos que la Cámara de Senadores está compuesta por 45 senadores y la Cámara de Diputados está compuesta por 80 miembros, ¿verdad? 80 diputados. Eso también mencionábamos. Respecto a la elección, son electos en comicios simultáneos a las presidenciables, ¿verdad? O sea, el mismo día que se eligen presidentes, vicepresidentes, también se eligen senadores y diputados. En cuanto a la duración y reelección de senadores y diputados, decíamos que la duración de su periodo es de 5 años de mandato, ¿verdad? Sí pueden ser reelectos, no hay una cantidad límite en cuanto a la reelección, o sea, pueden ser reelectos indefinidamente, ¿verdad? Y las suplencias, la figura de las suplencias van a tomar el cargo, en este caso los suplentes, en caso de inhabilidad, ¿verdad? Que puede darse también por la muerte o la renuncia del senador, ¿verdad? Si el senador muere, el senador electo titular muere, o el senador electo titular, en este caso, renuncia o se declara su inhabilidad, entonces en esos escenarios asume el senador o diputado suplente, ¿verdad? Siempre de acuerdo a lo que establece el reglamento de cada cámara, ¿verdad? Así también como el presidente y vicepresidente y los ministros, los senadores y diputados tienen que jurar promesa, o sea, tienen que hacer un juramento o promesa de desempeñarse debidamente, ¿verdad? Y ninguna de las cámaras pueden sesionar sin el quórum mínimo legal, ¿verdad? Siempre el quórum mínimo legal es, en este caso, la mitad más uno del total, ¿verdad? O sea, en la Cámara de Diputados no pueden sesionar con menos de 40 diputados. Eso sí tiene que ser con más de 41 diputados, 41 o más diputados, ¿verdad? O si no, no hay quórum legal para poder sesionar. En la Cámara de Senadores no se puede sesionar sin no menos de 23 senadores, ¿verdad? O sea, es el número mínimo de senadores presentes que deben de haber en la sala para poder sesionar. A eso es lo que vamos a denominar quórum legal, ¿verdad? Para que se pueda dar la sesión del Congreso.
señora. El senador creo que es 24. Sí, cierto. O sea, que está el profesor en ese día del examen, ¿verdad? Sí. Pero el del libro dice 24. Creo que decía 24. La ¿Cierto? mitad es 22 y medio. Sí. Y se toma 23 ya. Y más uno 23. es. Y más, Más uno sería 24. sí, 24 ya es. Esta es la Está bien, está lectura correcto. matemática que hizo el ejercicio este. Sí, me corrijo ahí entonces, ¿verdad? La cantidad, el quórum mínimo para poder sesionar en senadores es de 24 y el quórum mínimo para poder sesionar en diputados es 41, ¿verdad? La mitad más uno siempre. Bueno, ahora, respecto a las inhabilidades. ¿Qué quiere decir inhabilidad? Impedimento, obstáculo, ¿verdad? No pueden ser, dice el 197, candidatos a senadores ni diputados. Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad mientras dure la condena. Los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública mientras dura aquella. Los condenados por la comisión de delitos electorales por el tiempo que dure la condena. Los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el procurador, el defensor, el contralor, el subcontralor y los miembros de la justicia electoral, los ministros o religiosos de cualquier credo, esto pasó también, los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones, entidades nacionales, extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, los militares y policías en servicio activo, los candidatos a presidente o vicepresidente y los propietarios o copropietarios de medios masivos de comunicación social. Entonces, estas son las limitaciones, estos son los impedimentos para ser candidatos a senadores, ¿verdad? Porque una cosa es la inhabilidad en cuanto a ser candidato, la otra es la inhabilidad en cuanto al ejercicio. Son dos inhabilidades que hay, ¿verdad? En este caso, no pueden ser candidatos. Si estás condenado por sentencia firme, no podés ser candidato, luego no podés ser. Si estás inhabilitado, ¿se acuerdan de la figura que vimos en las unidades anteriores? Cuando mencionamos, por ejemplo, de los usurpadores, ¿verdad? ¿Cuál era el castigo que daba la Constitución en caso de que se contravenga una norma o se tome el poder por un medio no previsto en la Constitución? La inhabilitación para ser candidato hasta por 2 periodos constitucionales, decía, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo reflejado ese castigo, ¿verdad? Los condenados por la comisión de delitos electorales. Y bueno, seguramente un delito electoral será la compra de votos, ¿verdad? Por ejemplo, el soborno. También hablamos de los magistrados judiciales, o sea, los jueces o representantes del Ministerio Público, el defensor del pueblo. Ninguno de ellos puede ser, en este caso, candidato a senador o diputado. Los sacerdotes ¿cómo es que se le dice? Los pastores, ¿verdad? Los líderes religiosos de cualquier credo no pueden ser candidatos. Si sos un representante o mandatario, ¿verdad? De una empresa, una corporación, ya sea nacional, extranjera, ¿verdad? No puede ser candidato. Militares y policías en servicio activo no pueden ser candidatos a senadores y diputados. Los candidatos a presidente, vicepresidente tampoco. Y los propietarios, por ejemplo, Sucolillo, AJ Bierzi, no pueden ser candidatos, ¿verdad? A senadores y diputados. Y también me dice acá Karen, los gobernadores e intendentes municipales no pueden ser candidatos a senadores y diputados. Siempre se da esta figura de la renuncia anticipada. ¿Recuerdan? Siempre para poder vos candidatarte a ser elegible como senador o diputado, generalmente la fórmula que utilizan para burlar a la ley es renunciar al cargo, creo que es un año antes o 6 meses antes para poder ser candidato, ¿verdad? Para no colisionar con ninguna de estas inhabilidades, ¿verdad? 90 días a la fecha de las elecciones. Sí, creo que es lo que hizo Santi Peña en su momento para poder ser candidato en el 2018, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces,
Los ciudadanos afectados por las inhabilidades previstas en los incisos 4 al 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos 90 días, por lo menos antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia, que es lo que mencionábamos recién, ¿verdad? 90 días antes tenés que dejar de ser, por ejemplo, en el inciso 4 veíamos magistrado judicial. Si vos sos juez, y bueno, 90 días antes de la inscripción de la lista, tenés que renunciar ya a tu cargo de juez, por ejemplo, para poder candidatarte a senador o diputado. Eso entonces es en cuanto a la inhabilidad para ser candidato. Ahora, vamos a hablar de la inhabilidad relativa. No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder Ejecutivo, los subsecretarios de Estado, los presidentes de consejo o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria y los gobernadores e intendentes, que es lo que mencionaba Karen, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos 90 días antes de la fecha de elecciones, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué hablamos de inhabilidad relativa? ¿Verdad? Porque mientras esté en ejercicio del cargo, es una inhabilidad. Si renuncia eventualmente en el periodo que la ley establece de 90 días antes, entonces sí es hábil para poder eventualmente ser candidato, ¿verdad? A senador o diputado. Ok, creo que nos estamos yendo conforme al programa, ¿verdad? Sí. Composición ya vimos, elección de senadores y diputados ya vimos, inhabilidades ya vimos. Duración del mandato. Duración del mandato ya dijimos que es de 5 años, asumen en el mes de julio. Reelección dijimos que es por periodo indefinido. Suplencia ya vimos, juramento o promesa ya vimos. Presidencia y vicepresidencia del Congreso ya dijimos, ¿verdad? El presidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Senadores y el vicepresidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Después ya vimos ahora vamos a ver las tipos de mandato e incompatibilidades. Vamos a ver ahora. Tipo de mandato creo que no está en el programa. Sí está. O sea, no está en el resumen. Perdón. Vamos a mirar un poco la página 123 del libro. Habla sobre el tipo de mandato de los senadores y diputados. Dice, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos. O sea, nadie puede darle un mandato imperativo a un senador o a un diputado. Ellos son totalmente autónomos en la toma de decisiones. Esto es totalmente ideal porque sabemos que de hecho esto no es así. Pero la Constitución establece esto. No están sujetos a mandatos imperativos. Nadie le puede ordenar que haga tal o cual cosa. El mandato imperativo supone que los elegidos, en este caso, senadores o diputados, representan al grupo de ciudadanos que los eligieron. Claro, al senador o al diputado que es de Cordillera, representa a todos los ciudadanos cordilleranos, por ejemplo, ¿verdad? De modo que estos pueden darles instrucciones de cumplimiento obligatorio. Esta situación es similar a la que se da en el derecho privado, cuando una persona confiere poder a otra. El apoderado queda investido de ciertas facultades que le permiten actuar en nombre y representación del poderante y al mismo tiempo está obligado a realizar determinados actos de cumplimiento del mandato recibido. Esto se da en el ámbito privado. Yo le di un mandato a Karen, Karen es la mandataria. Karen está obligada a cumplir el mandato que aceptó de mí voluntariamente. La Constitución, en forma expresa, aclara que no es este el vínculo al que se encuentran sujetos los legisladores. O sea, lo que te dice la Constitución es, no porque el departamento de Cordillera te eligió como diputado, vos estás sometido a lo que tus votantes te van a decir o a lo que los cordilleranos quieran que vos hagas. No existe el mandato imperativo, ¿verdad? Yo no le puedo decir, para eso que te voté, Bachi, a cena será. No existe eso, ¿verdad?
No existe la figura del mandato imperativo. Bueno, al mandato imperativo se opone el mandato libre o representativo, según el cual los elegidos no están sometidos a la voluntad de un sector del electorado ni obligados al cumplimiento de instrucciones particulares, sino al cabal ejercicio de las facultades que son propias del cargo para cuyo desempeño fueron electos. O sea, ellos entonces no están obligados a cumplir los mandamientos de sus votantes o sus electores. Ellos tienen el suficiente criterio para poder adoptar las medidas que ellos consideren necesarias en representación de la porción de pueblo que les eligió. Esa es la figura en cuanto al tipo de mandato. No existe mandato imperativo. Ellos son representantes del pueblo, pero el pueblo no les puede mandar a que actúen en tal o cual forma. ¿Sí? Eso solamente se da en el ámbito privado a través de la figura del mandato. Bueno, eso en cuanto al mandato, entonces el tipo de mandato. Ahora, sí, ahora incompatibilidades, ¿verdad? Sí, incompatibilidad. Dice el 196, podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas los asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos cargos. Entonces, es incompatible que seas empleado a sueldo de la Municipalidad de Asunción y seas senador. No se puede. Te tienen que, en este caso, finalizar el contrato, dejar de ser empleado a sueldo de la Municipalidad de Asunción para que puedas ejercer el cargo de senador. Por eso te dice, podrá ser electo, pero no podrá desempeñar funciones. Entonces, yo soy empleado de Nenecho y me voy a las elecciones legislativas para senador. Me eligen senador. Yo puedo ser electo senador siendo empleado de Nenecho en la Municipalidad de Asunción. Lo que no puedo es ejercer las funciones legislativas hasta tanto cese mis funciones como empleado de Nenecho o como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores o como empleado de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Entonces, no, esa es una incompatibilidad, ¿verdad? Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este artículo el ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica. O sea, si yo soy profesor de la UNA o soy investigador de la UNA, por ejemplo, ¿cómo era? No se llama, no era CONICET, tenía su nombre, el del que incentiva a los investigadores. De CONACYT. CONACYT, ¿verdad? Yo estoy ahí como... Río no es esa. No sé. No, el CONACYT es el que tiene la parte de Sí, claro. Claro, yo me postulo para senador y yo estoy categorizado como investigador, no sé, grado 2 en el CONACYT, ¿verdad? Y estoy desarrollando un programa de investigación de derecho. No hay una incompatibilidad, la ley me exceptúa a mí. O yo soy profesor en la Facultad de Derecho. Se puede, ¿no? Exacto, se puede hacer, no hay ningún problema. Ningún diputado o senador puede formar parte de empresas que explotan servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas por sí o por interpósita persona. O sea, yo siendo diputado o senador no puedo ser asesor jurídico de una empresa privada que le provee al Estado, por ejemplo, ¿verdad? O no puedo ser asesor jurídico de Tapeponá o de Rutas del Este. No puedo. ¿Por qué? Porque esa es una empresa que explota un servicio público. Por ejemplo, explota las rutas nacionales, ¿verdad? Entonces, hay una incompatibilidad ahí. Yo por lo menos entiendo que el espíritu de esto es lo que se busca es desistir de ese aprovechamiento, ¿verdad? Porque es un lugar privilegiado ser senador y diputado. Entonces, evitar cualquier tipo de situación que le comprometa al senador o diputado si es que pertenece a una empresa privada que tiene relacionamiento con la explotación de algún
servicio del Estado, por ejemplo. Tiene la concesión. Señora. Eso no sería el caso de tráfico de influencia o algo así. Y podría ser, ¿verdad? Podría ser. Por eso, lo que se busca es alejarle lo más posible al diputado y senador de cualquier entidad que tenga relación con el Estado, ¿verdad? Lo que se busca es que el senador y diputado se aboque a su tarea legislativa, salvo que sea para enseñar o para investigar. Pero todo lo demás es incompatible, ya sea funcionario público o privado, o que esté relacionado incluso con el tema religioso, ¿verdad? Hasta eso. Entonces, se le intenta apartar mucho para evitar conflictos de intereses, ¿verdad? Eso más que nada, una suerte de riesgo moral, ¿verdad? Bueno, entonces esto respecto a las incompatibilidades, muy interesante. Ahora, hablando de la pérdida de investidura. Viste que la investidura, pues, esa protección que tienen los senadores y diputados, ¿verdad? Sí. Dice el 201, los senadores y diputados perderán su investidura como senador o diputado, además de los casos ya previstos por las siguientes causas: violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades previstas y el uso indebido de influencia, que es lo que dijo recién Carolina, fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Entonces, si yo como senador o diputado soy electo y ejerzo funciones legislativas y se detecta que yo soy empleado o asesor jurídico de Tapeponá, pierdo la investidura. Si yo soy senador o diputado y le ayudo a los perros para que ganen una licitación y se puede comprobar eso, pierdo mi investidura. Es lo que le ocurrió al senador, este senador que es gordo, ¿cómo es su nombre? Liberal, que le sacaron en la tele. Dionisio Amarilla. ¿Verdad? Se le grabó una conversación con una empresa que le daba servicio a, creo que era IPS. Entonces se comprobó ahí que el tipo estaba metido en una reunión, unos tejes y manejes medio raros. Entonces, bueno, hubo, o por lo menos a criterio de la Cámara, hubo un uso indebido de influencia, por lo tanto, perdió su investidura, ¿verdad? Perdió su cargo de senador, entonces, ¿verdad? Entonces, para que vean que son nomás situaciones que pueden comprometer, ¿verdad?, la labor legislativa. Ok, ahora, hablando de las inmunidades, dice el 191, y esto también salió en el examen: ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Y acá voy a hacer una aclaración enseguida. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo que fuese hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta inmediatamente del hecho a la Cámara y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes en la brevedad. Cuando se formase causa en su contra de un senador o diputado ante los tribunales ordinarios, el juez la comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara, la cual examinará el mérito, el sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si hay lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros para que éste sea sometido a la justicia. Acá en tema de la inmunidad es bastante complejo, ¿verdad? Porque hay muchos temas que están dentro, que comprenden las inmunidades. Por ejemplo, en el primer párrafo del 191 dice: ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Se van a acordar el ejercicio de Agapito, ¿verdad? Entonces, por ese precepto constitucional, si Agapito en el ejercicio de sus funciones lanza duras críticas que pueden ser catalogadas como injuriosas o pueden ser catalogadas como calumniosas, ¿verdad? Entonces no va a poder ser acusado judicialmente. ¿Por qué? Porque las opiniones se dan en el marco del desempeño de sus funciones. Pero también hay un tema, no sé si está en el libro,
que el profesor había mencionado. En realidad, esta inmunidad se extiende las 24 horas del día, ¿verdad? No solamente cuando está sentado en su curul, sino que durante todo, porque él puede ser senador 24/7, ¿verdad? No es que es senador cuando se sienta en su silla nomás, sino que posee esta inmunidad durante todo el tiempo que dure su mandato, ¿verdad? Como senador o como diputado. Entonces no puede ser sometido a ningún proceso judicial eventualmente, siempre que se trate sobre opiniones que él emita, ¿verdad? O sea, la inmunidad de opinión le protege al diputado y al senador, ¿verdad? Eso es importante. Más claro está en el desempeño de su función, o sea, cuando está sesionando, cuando está en su curul, en una sesión. Pero también había dicho el docente que ese concepto se amplía realmente y le acompaña siempre, ¿verdad? En la página 133, quiero leer nomás para reforzar lo que estoy mencionando. Dice, el precepto legal transcripto interpreta la expresión desempeño de sus funciones, limitándola a las actuaciones de los legisladores en las sesiones plenarias o en comisión. En nuestra opinión, dice el escano Claude, también se debe entender que senadores o diputados se encuentran en ejercicio de sus funciones cuando, por encargo de la Cámara respectiva, realizan actuaciones fuera del recinto del Congreso, por ejemplo, como integrantes de una comisión o delegación parlamentaria. La citada inmunidad, continúa diciendo, debe ser interpretada en forma amplia y absoluta, comprendiendo todas las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. Los excesos que puedan incurrir los legisladores deben ser evitados o corregidos mediante la aplicación del reglamento interno. O sea, ¿se acuerdan Payo Cuba cuando despotricaba contra todo? Bueno, le castigaban ahí con el reglamento interno, le suspendían 3 días, 5 días, una semana. Pero igualmente goza de la inmunidad de opinión. La protección que se da es definitiva, perpetua o vitalicia respecto de las opiniones emitidas siendo legislador. Por tanto, el hecho de dejar de serlo no habilita la posibilidad de promover acciones que se refieran a tales opiniones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nomás quería mencionar lo que tenga que ver con la inmunidad de opinión es bastante amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser tanto fuera como dentro del recinto el tema de la inmunidad de opinión de un legislador, o sea, de un senador o de un diputado. Eso es lo primero, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo este senador o diputado eventualmente sí puede ser detenido? Cuando se halla en un acto flagrante, le está violando a una menor, está robando, fue capturado en flagrante intento de homicidio. Ahí se lo puede detener eventualmente, ¿verdad? Y comunicarle al juez, ¿verdad? Y a la cámara respectiva, para que la cámara analice cómo va a proceder para quitarle la investidura para poder someterlo a un proceso, en este caso penal, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante entender. Solamente la flagrancia es lo que habilita eventualmente a la detención de un senador o un diputado, un acto flagrante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está investido, él tiene una inmunidad por ser legislador. O sea que las declaraciones personales que hace la prensa no generan No, responsabilidad penal. no. Pero acá dice que sí. Y lee todo. En consecuencia, ciertas expresiones vertidas por un senador o un diputado podrán generarle responsabilidad penal y civil, como por ejemplo sus declaraciones personales a la prensa en entrevistas, paneles, debate o las palabras que pronuncien actos políticos en reuniones sociales o en encuentros ocasionales con otras personas. Pero ¿no querés leer completito, por Es favor? importante circunscribir en forma estricta el ámbito en que se presume que el legislador se encuentra en el desempeño de sus funciones a las circunstancias señaladas precedentemente, de modo que quede claro que la inmunidad de opinión no protege todo lo expresado por un legislador en cualquier situación. En consecuencia, ciertas expresiones vertidas por un senador o diputado podrán generarle responsabilidad penal y civil, como por ejemplo sus declaraciones personales a la prensa en entrevistas, paneles, debates, o las palabras que pronuncie en actos políticos, en reuniones sociales
o en encuentros ocasionales con otras personas. Ya. Bueno, y vamos a tomar eso. Porque él en clase había dicho que se extendía todo el tiempo, pero está bien. Si en su libro dice eso. Le genera responsabilidad penal y civil. Yo nunca vi un senador que haya sido querellado por haber dicho algo en la televisión, ¿verdad? Pero está bien. Si el profesor dice eso, vamos a tomar eso Hay que mencionar lo que como dice verdad. su libro. O sea, la inmunidad de opinión quiere decir entonces, vamos a limitarla a el momento en el que está sesionando y fuera del recinto cuando tenga que ver con alguna función legislativa. Cuando él fue comisionado, enviado, entonces fuera del recinto también goza de esa inmunidad de opinión, salvo casos en donde dé entrevistas, reuniones sociales y demás. Esas opiniones sí pueden generar entonces responsabilidad penal o civil. Está bien. También el juramento y promesa, Manuel. Eso tampoco no me queda claro. ¿Qué no te queda claro? Y el juramento o promesa. Y te van a levantar la mano de Sí. por la parte y el honor. Es que no me está hablando así. Lo que hace se pasa el partido. Claro, pero sí, pero esa no es una conducta típica todavía. Se está analizando tipificar eso. Sí, sí, ahora se está tipificando, o sea, ahora se está elaborando un proyecto de ley para incluir al Código Penal el tipo penal de fraude al elector, justamente, ¿verdad? Porque si vos sos elegido en el Partido Liberal, no te puede pasar al Partido Colorado después de 2 días, ¿verdad? Entonces, se está tipificando esa conducta bajo el tipo de fraude al elector. Todavía no es una conducta típica, por lo tanto no es punible, ¿verdad? Pero sí tenés razón. Espero que en la brevedad eso se pueda promulgar, ¿verdad? Que sea delito. Bueno, entonces, esto es lo importante. La inmunidad de opinión se da en el ejercicio de sus funciones, sea dentro o fuera del recinto legislativo, pero siempre en el ejercicio de sus funciones. Si las opiniones vertidas no son en el ejercicio de sus funciones, en un programa de televisión, en una farra, en un discurso político, entonces sí eventualmente existe responsabilidad penal o civil. Entonces vamos a quedarnos con eso es importante. Otra cosa importante, el legislador no puede ser detenido salvo que cometa o que fuera hallado en acto flagrante, ¿verdad? Bajo otras circunstancias, un senador o diputado no puede ser detenido, no se puede, ¿verdad? Eso es importante también. Ahora, si yo, por ejemplo, le demando a un diputado o senador por estafa, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, el juez le va a comunicar los antecedentes a la Cámara respectiva. ¿Para qué? Para que la Cámara elabore, estudie, analice si es que se dan los méritos necesarios para desaforarle a ese senador o diputado para que podamos litigar. Entonces, si yo le quiero demandar a Bachi Núñez porque me estafó, porque me vendió un auto que no andaba o por lo que quieran, ¿verdad? Entonces, el juez que tiene lugar, en este caso que tiene jurisdicción, le va a comunicar a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores va a analizar si hay méritos para desaforar la Bachi, y al desaforarle ya va a poder ser sometible él a un proceso en ese caso, ¿verdad? Por estafa, por ejemplo. Entonces, eso también es importante de mencionar. Primero se trata. Sí, en el caso, sí, se le desafora. Exactamente, creo que por mayoría de 2 tercios. Sí, se trata. Por mayoría simple, entonces nunca va a haber problema. Exacto, es más complejo, pero primero el concepto es que el juez comunica a la Cámara va a resolver si va a desaforar o no, y si desafora, ahí recién es sometible a un proceso, ¿verdad? Si no, goza de inmunidad. Bueno, ahora... Pregunta a la clase, ¿entendieron lo que se está discutiendo? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué tal fue acá? Ese fue el tema de examen, no la segunda parcial. Sí, el caso de... Sí, señor. El caso de Agapito. Las 2 opciones eran muy idénticas, ¿verdad? Yo por eso siempre quise que se haga una revisión de ese examen. Sí, porque acá nomás, y perdón que me extienda sobre este punto, un tema es la inmunidad de opinión. Eso es un tema aparte, ¿verdad? La inmunidad de opinión. Cuando la opinión de un legislador goza de inmunidad, cuando está en el desempeño de sus funciones, sea dentro o fuera del recinto parlamentario.
pero mientras esté en ejercicio de sus funciones, goza de inmunidad de opinión. Y usted me van a decir, ¿y qué tiene que ver la inmunidad de opinión? Porque la opinión puede derivar en difamación, calumnia o injuria. Entonces, el legislador es inmune a tipos penales como difamación, calumnia o injuria o denigración de la memoria de un muerto, eventualmente, si lo hace en el desempeño de sus funciones, ya sea dentro o fuera del recinto parlamentario. Eso es importante saber. Ahora, si yo quiero someterlo, si yo quiero demandarlo, si yo quiero querellarlo a un senador o diputado, el juez que interviene en esa acción tiene que comunicar a la Cámara para que la Cámara analice si hay mérito o no para desaforarlo. Una vez desaforado, ya va a ser sometible a proceso civil o penal ese legislador. Esa es la figura que es importante entenderla. En cuanto al arresto o la detención, ningún legislador puede ser detenido o arrestado. Tienen inmunidades. Solamente la excepción que aplica es en caso de acto flagrante. Bajo esa situación nada más puede ser detenido o arrestado, ¿verdad? Eso también es importante tenerlo claro. Por lo tanto, el caso de Agapito, que salió en el examen, si la opinión vertida por el legislador fue en el ejercicio de sus funciones, él goza de la inmunidad de opinión. Si fue en la sala de sesiones o fue en el marco de un trabajo que tenía que hacer fuera de la sala de sesiones del Congreso, y en ese contexto él emite una opinión, él goza de la inmunidad de opinión, pero siempre que sea en el ejercicio de sus funciones. Eso es importante resaltar, José Chico. Bueno. Señor. ¿Cuál era el que yo recuerdo en el examen? Sí. Por ejemplo, Suazo, ¿verdad? Él es diputado. Sí. Pero él hace un trabajo de asesoría a una empresa privada y nada. La pregunta era, ¿se le echaba directo o se le sancionaba? Eso es el caso de la pérdida de investidura. La pérdida de investidura. Sí. Ahora, si él viola este régimen de inhabilidad e incompatibilidad, va a perder su investidura. Pero siempre tiene que sesionarse, siempre hay que sesionar, y por mayoría, no sé si es simple o mayoría de 2/3, se le tiene que sacar la investidura, ¿verdad? Es el mismo proceso que el anterior, Manuel. Sí, ¿recordás? Se denuncia, el judicial, o sea, el juez eleva el anuncio a la Cámara respectiva. No es necesario. Se sesiona por mayoría simple y si corresponde el desafuero, porque hay que preparar el juicio, hay que desaforar. Sí, pero para la pérdida de investidura, esto es muy importante. Entonces, por mayoría de 2/3. Sí, quiero nomás hacer la aclaración ahí, Juan Esteban. Claro, primero se trata a ver si corresponde o no corresponde. Sí, voy a tomar el caso, José Chi, Juan Esteban, el caso de Dionisio Amarilla. Dionisio Amarilla fue grabado en video y en audio en un, vamos a decir, tráfico, en una conducta que puede tipificarse como tráfico de influencias. Él no fue sometido a ningún proceso penal, civil ni nada. Ese hecho notorio trascendió, ¿verdad? Fue publicado en la prensa y sobre ese hecho notorio, sin necesidad que intervenga un juez, se produjo en este caso, una inhabilidad, ¿verdad? Una incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencia es motivo de pérdida de investidura. Él no puede traficar influencias, ¿verdad? Entonces, al comprobarse de que hay un video en donde él está negociando con una empresa proveedora del Estado a cambio de favores políticos, se presume que hay pérdida de investidura. Sin necesidad que intervenga un juez, ese hecho notorio se puede tratar en una sesión y son los legisladores de esa Cámara los que van a decidir, ¿verdad? Valorando ese hecho,
van a poder decidir si le van a quitar la investidura basados en el inciso segundo del 201, ¿verdad? En el uso indebido de influencia. O sea, no interviene ningún juez cuando hablamos de uso indebido de influencia, ¿verdad? Solamente son los legisladores de su cámara los que van a tratar el hecho como tal. Eso es importante mencionar. Porque una cosa es uso indebido de influencias y otra cosa es cometer un hecho punible que merezca pena corporal, ¿verdad? Por ejemplo, si Bachi Núñez me estafó, yo tengo que iniciar una querella contra Bachi Núñez. Y el juez le comunica a la Cámara de Senadores, ¿verdad? La querella que yo entablé en contra de Bachi. Ahí la Cámara de Senadores va a valorar si hay méritos para desaforarlo a Bachi para que yo pueda, para que esa querella eventualmente pueda prosperar. En ese caso, sí el juez comunica a la Cámara y la Cámara va a definir. Pero cuando hablamos de inhabilidades, incompatibilidades y tráfico de influencias, no hace falta que actúe ningún juez. La propia Cámara ya puede, en este caso, quitarle la investidura al legislador. Eso nomás quería mencionar como tema así importante de diferenciar. Sí, exacto, exacto. Ningún legislador puede ser detenido o arrestado salvo la comisión de un hecho flagrante. Esa es la inmunidad de arresto o detención. La inmunidad de opinión, ningún legislador puede ser, en este caso, ningún legislador puede ser acusado, en este caso un hecho punible, por verter opiniones en el ejercicio de sus funciones, sea dentro o fuera del recinto municipal, ¿verdad? Esas son las inmunidades que tiene un legislador, ¿verdad? Buenos Aires. Ok, nos quedamos en tipo de mandato, incompatibilidad, pérdida de investidura ya hicimos, inmunidad ya hicimos, inmunidad de opinión ya está, inmunidad de detención, arresto ya está, inmunidad de proceso. No, esto es lo que hicimos ya. ¿O no? Ah, no. Pero no está en el resumen. Inmunidad de proceso. Sí, no está en el resumen. En la página 136 del libro, inmunidad de proceso, que es el desafuero. Cuando se formase causa, y esto ya vimos, cuando se formase causa contra un senador o diputado, que es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Bachi Núñez me estafó, ¿verdad? Ante los tribunales ordinarios, el juez comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva. Claro, el juez que entiende la causa de estafa, ¿verdad? Entonces le comunica a la Cámara de Senadores o la de Diputados, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si ha lugar o no desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros. Claro, por eso, y ahí, gracias por hacer el resumen ahí, doctora, ¿verdad? Hay 3 inmunidades. Inmunidad de opinión, que es lo que ya mencionamos, el caso de Agapito, inmunidad de detención o arresto, ¿verdad? Que ningún legislador puede ser arrestado salvo la comisión de un hecho flagrante, e inmunidad de proceso, ¿verdad? Yo no puedo demandarle a Bachi Núñez por estafa, el proceso, no puedo demandarlo directamente, el proceso es comunicarlo a un juez, que el juez comunique a la Cámara y la Cámara analiza si va a desaforar o no. Cuando desafuera la Cámara, recién ahí la acción va a prosperar y la persona, en este caso el legislador, va a ser sometido a un proceso penal o civil. Entonces, esas son las 3 inmunidades: de opinión, de arresto o detención y de proceso. Son las 3 inmunidades con las que goza, que son con las que goza el legislador. Claro, el desafuero es la consecuencia, es la deliberación, es la acción que toma la Cámara para quitarle los fueros, que es la protección que tienen, ¿verdad? Para que no sean sometidos a proceso. Bueno,
Ahora, hablando de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Porque hay dos tipos de sesiones. Sesiones ordinarias, que son las que están establecidas por un calendario ya, y las extraordinarias, que es a petición de los miembros de la Cámara respectiva, ¿verdad? Dice el 184, ambas cámaras del Congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente, con un periodo de receso que va desde el 21 de diciembre a el 1 de marzo. Es el receso parlamentario. Fecha esta en la que rendirá su informe el presidente de la República. Las dos cámaras se convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas, por resolución de los 2/3 de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, las sesiones ordinarias son desde el 1 de julio hasta el 30 de junio y tienen un receso desde el 21 de diciembre al 1 de marzo. Ese es el receso parlamentario. Eso en cuanto a las sesiones ordinarias. Ahora bien, ¿cómo se convocan o se prorrogan las sesiones extraordinarias? Por decisión de la cuarta parte de los miembros de las cámaras, por resolución de 2/3 de los integrantes de la Comisión Permanente o por decreto del Poder Ejecutivo. También se puede llamar a sesión extraordinaria. El presidente del Congreso o de la Comisión Permanente deberá convocarlo en el término perentorio de 48 horas. Las prórrogas de sesiones serán efectuadas del mismo modo. Las extraordinarias se convocarán para tratar un orden del día determinado y se clausurarán una vez que este haya sido agotado. No sé si ustedes, yo a veces tengo la costumbre de ver TV cámara, ¿verdad? Y si alguien ve, se va a recordar lo que voy a mencionar. Generalmente se establecen puntos del orden del día a tratar en una sesión ordinaria. Y cuando los senadores de una mayoría no quieren tratar el punto, ¿qué hacen? No dan lugar a quórum. ¿Y qué hacen después? Llaman a sesión extraordinaria para tratar los temas que a ellos les interesan. Entonces, es una forma de burlar los mecanismos del sistema, del reglamento interno que tienen, para postergar temas que están en la agenda del orden del día. Entonces, dejan de asistir a la ordinaria y una vez que termina, una vez que no hay quórum, llaman a extraordinaria y ahí tratan los temas que ellos quieren tratar, ¿verdad? Les comento nomás una jugada que suelen hacer los diputados y senadores, ¿verdad? En cuanto a estas sesiones extraordinarias, ¿verdad? Bueno, y ahora, hablando de las sesiones conjuntas, dice, las cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos en esta Constitución o en el reglamento del Congreso, donde se establecerán las formalidades necesarias al efecto. Creo que en el caso del... ¿En qué caso sesiona el Congreso? Creo que es cuando se da el informe de gestión, creo que se da ante el Congreso, ¿verdad? O cuando jura el presidente, creo que jura ante el Congreso. ¿Qué dice? ¿Me querés leer? Es reunión del Congreso, ambas cámaras reunidas. Sí, el Congreso es la reunión de ambas cámaras. ¿Y en qué ocasiones se reúne el Congreso formalmente? Creo que es cuando jura el presidente de la República y cuando rinde su informe de gestión anual. Creo que en ambas ocasiones se reúne el Congreso, que es la reunión de ambas cámaras, ¿verdad? Pero bueno, esas son las sesiones conjuntas, ¿verdad? Tanto senadores y diputados sesionan al mismo tiempo. Esas son las sesiones conjuntas. A ver, un poquito. Entonces ya vimos ya la inmunidad de opinión, inmunidad de proceso, desafuero, sesiones. Sesiones ordinarias, ya vimos. Extraordinarias también. Conjuntas también. Prórroga conjuntas. Quórum y mayorías. Puf. Esto es recontra importante. Bueno. Acá viene la parte de... Yo para los números soy malísimo, pero bueno. Quórum, dice,
la voz latina y castellana, genitivo plural del relativo latino aquí, que significa literalmente de los cuales. En la actualidad se emplea en relación con cualquier organismo colegiado para indicar el número mínimo de miembros cuya asistencia se considera necesaria para que pueda deliberar válidamente y adoptar resoluciones. O sea, como sabemos, la Cámara de Senadores está compuesta por 45 miembros y la Cámara de Diputados por 80 miembros. La pregunta es, ¿cuál es el quórum para que cada Cámara pueda sesionar y deliberar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Siempre la mitad más uno. Exacto, ahí está. 24 para senadores. Entonces dice el artículo 185. El quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámara. Entonces, como decía Karen y Juan Esteban, en el caso de los diputados, como son 80, se precisan 41 diputados como quórum legal mínimo para poder sesionar. Y en el caso de los senadores, se necesita de 24 senadores como quórum legal mínimo para que puedan sesionar. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Ese es el quórum legal mínimo, la mitad más uno, 41 diputados o 24 senadores. Eso es para que puedan sesionar. Y acá tenemos, sí, ahí está el cuadro. En la página 158 del libro hay un cuadro espectacular donde están establecidos los tipos de mayorías, porque hay 4 tipos de mayorías. Mayoría simple, mayoría de 2/3, mayoría absoluta y mayoría absoluta de 2/3, ¿verdad? Vamos a ver si en este resumen también nos sirve de guía. Permiso, quiero ver más tu cuadrito. Dice, para las votaciones de las cámaras del Congreso se entenderá por simple mayoría la mitad más uno de los miembros presentes. No hay que confundir simple mayoría con quórum legal. Esto es importante. Porque voy a dar un caso práctico, ¿verdad? ¿Cuál es el quórum mínimo legal de diputados? 41, ¿verdad? Y si están 41 diputados sesionando, ¿cuál sería la mayoría simple de ese número de 41 diputados para que se tome una decisión por mayoría simple? 22. 41 diputados hay. La mitad de 41, ¿cuánto es? 21. Pero más. Claro, La mitad más 22. 22. 22. Y sí, por eso, la mitad de 41 es 20.5, entonces son 21. Más 1 son 22. Entonces, 22 sería la cantidad de mayoría simple respecto al quórum mínimo legal de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Es un caso práctico nomás, ¿verdad? Hace mucho hincapié en esto porque Sí. sí o sí. Entonces sí le va a preguntar por eso. No, ya lo dijo en el primer parcial, segundo parcial, cae todo en la final. Sí. Entonces, El peticio se está relamiendo. Así como sí, yo sé. Entonces, mayoría simple, conceptualmente hablando, es la mitad más uno de los presentes. Eso es mayoría simple. Mitad más uno de los presentes. Como sabemos, para que se pueda sesionar, tiene que haber como mínimo la mitad más uno del total. Entonces, la mitad más uno de los presentes es mayoría simple. Ahora, otra pregunta que puede llegar a decir, ¿cuál es la mayoría calificada? ¿qué es la mayoría absoluta? Mayoría calificada es mayoría absoluta. Exactamente. El mismo, son sinónimos. Ahora, cuando hablamos de mayoría de 2/3, dice que son las 2/3 partes de los miembros presentes. Entonces, si hay 50 diputados presentes, ¿cuál serían los 2/3 de 50? ¿Verdad? Vamos a calcular un poco. 50 dividido 3 por 2. Serían 33 diputados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 2/3 sería las 2/3 partes de los miembros presentes. Cuando hablamos de mayoría simple y mayoría de 2/3, hablamos
de miembros presentes. Ahora, cuando hablamos de mayoría absoluta, mayoría absoluta es igual a quórum legal. Es igual a quórum legal. ¿Por qué? Porque quórum legal es igual a la mitad más 1 del total. Mayoría absoluta es la mitad más 1 del total. Eso es muy, porque suele confundir esto. Por eso que el cuadro de la página 158 es súper bueno. Entonces, como quórum legal es la mitad más 1 para que se pueda sesionar, para que se te pueda tomar una decisión por mayoría absoluta, se necesita de la mitad más 1 de todos los miembros de la Cámara. Entonces, pongo el ejemplo práctico. Si se reúnen 24 senadores y se requiere de una mayoría absoluta, ¿cuántos senadores tienen que votar en el mismo sentido? No. Los 24 tienen que votar en el mismo. qué? Porque mayoría absoluta es igual a quórum legal. ¿Entendés? ¿Cuál es el quórum legal para que puedan sesionar los senadores? Mitad más uno. ¿Y cuánto es mitad más 1? 24. Y entonces mayoría absoluta para que se te pueda tomar una decisión tiene que ser 24. O sea, el quórum legal es igual a mayoría absoluta. Ahora, pongo el siguiente caso. Hay 45 senadores sesionando. Nadie faltó. Están todos los senadores sesionando. Y se requiere de mayoría absoluta. ¿Cuántos senadores se requieren? 24. 24. ¿Se entiende? Hay 30 senadores sesionando. Se superó el quórum mínimo legal. Se requiere una decisión por mayoría absoluta. ¿Cuánto hace falta? 24 de los 30 que están presentes. Mayoría absoluta en senadores es 24 o más. Mayoría absoluta en diputados es 41 o más. ¿Se entiende? Sí, en el Congreso. ¿Entiendes? Sí, ya. ¿Entendés? Entonces, para senadores es 24 o más. Sí. Para diputados, 41 o más. Eso es para las respectivas cámaras, ¿verdad? Y cuando hablamos de mayoría absoluta de 2/3, son las 2/3 partes del número total de miembros. Esta es una mayoría más alta inclusive. Es la mayoría más difícil de conseguir. Por lo tanto, si mi Cámara de Senadores tiene 45 miembros, si divido esto entre 3 y multiplico por 2, necesito de 30, mayoría absoluta en senadores es 30 votos. Mayoría absoluta de 2/3 en senadores es 30 votos. Mayoría absoluta en senadores es 24 votos. ¿Sí? Mayoría simple en senadores es la mitad más 1 de los presentes. Eso podemos tener así claro, ¿verdad? Entonces, disculpa para que tengan en cuenta toda la clase. Siempre cuando usted dice 2/3 es dividido en 3. Por 2. Por 2. Exacto. Entonces, repaso. Mayoría, simple mayoría. Mitad más 1 de los presentes. Mayoría absoluta es igual a quórum legal. O sea, la mitad más 1 del total. Mayoría absoluta de 2/3 es igual a las 2/3 partes del total de miembros de la Cámara. Eso traducido en números es, en senadores, mayoría absoluta en senadores es 24 o más. Mayoría absoluta de 2/3 en senadores es 30 o más. Ahora vamos a diputados. Mayoría absoluta en diputados es 41 o más. Mayoría absoluta de 2/3 es 54 o más. Entonces, esos son los números importantes. Cuando hablamos de mayoría simple, hay que ver cuántos presentes hay, pero siempre va a ser la mitad más 1. Entonces, eso es lo importante saber respecto a las votaciones, ¿verdad? Para que se pueda
tomar o deliberar en cierto o en otro sentido, ¿verdad? Buenos Aires. Ese podés quitar una fotito después del libro, enviar al grupo, porque es súper importante esa parte. Bueno, Ok, entonces, sesiones ordinarias ya vimos. bueno, ya está, mayoría. Comisiones. Sí, comisiones de investigación. O sea que no está esto acá. Le faltan algunas cositas a este resumen. Bueno, página 159 del libro. Vamos a hablar de las comisiones. Vieron que en cada cámara hay comisiones. Comisión de Hacienda, comisión de asuntos. La parte de arriba no dicen que son comisiones. A ver, pues. Después de sesiones conjuntas. Espera que. Ah, sí. Perdón. Gracias, Luicho. Gracias, Luicho. Sí, está desordenado nomás. Dice, artículo 186, ¿verdad? Las cámaras funcionarán en pleno y en comisiones unicamerales o bicamerales. ¿Qué quiere decir en pleno? Las cámaras, el pleno es cuando sesionan, ¿verdad? Cuando está el quórum mínimo legal para tratar un tema. Ese es en pleno. Y en comisiones es cuando se conforma la Comisión de Hacienda, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Lavado de Dinero, la Comisión de... Bueno, esas son las comisiones. Las comisiones pueden ser solamente de diputados o solamente de senadores, o también puede ser una comisión que esté integrada por diputados y por senadores. Por eso las comisiones pueden ser unicamerales o bicamerales. Todas las comisiones se integrarán en lo posible proporcionalmente de acuerdo con las bancadas representadas en las cámaras. O sea, lo que se busca es que de manera equitativa todos participen, todos los partidos, todas las bancadas participen en las comisiones, ¿verdad? Partido Colorado, la bancada liberal, la bancada de Tecoyoyá, la bancada de Cruzada. Lo que se busca es la participación de todos los espacios. Al inicio de las sesiones anuales, dice, de la legislatura, la Cámara designará las comisiones asesoras permanentes. Estas podrán solicitar informes u opiniones de personas y entidades públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al Congreso. Actualmente hay 24 comisiones asesoras permanentes en la Cámara de Diputados y 15 en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que es la comisión? Son grupos de trabajo para temas específicos y están conformadas o por senadores o por diputados o incluso por senadores y diputados en su conjunto. Entonces tratan temas específicos, elaboran dictámenes y esos dictámenes se tratan en el pleno. Entonces vamos a suponer que Luicho, Karen y yo y Juan Esteban somos diputados y somos integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Entonces nosotros tratamos un tema en específico y le contratamos a Carolina como abogada constitucionalista para que nos dé su parecer. Y generamos un dictamen sobre el tema de la pérdida de investidura de Katia González, por ejemplo. Y ese dictamen lo llevamos al pleno para que se pueda tratar. Entonces, esa un poco es la función de las comisiones. Son grupos de trabajo dedicados a temas específicos que generan dictámenes, que generan resoluciones que son tratadas en el pleno de las cámaras, o sea, que se tratan durante las sesiones, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Eso en cuanto a las comisiones. Buenos Aires. Régimen interno de cada cámara. Dice, cada cámara redactará su reglamento. De esto se van a acordar muchos, ¿verdad? Por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros. ¿Se acuerdan cuando Payo le pedía a Chato Apuá cobrarle 10 millones porque faltó a la sesión? Cobrarle 10 millones. ¿Se acuerdan de eso? Bueno,
Entonces, cada cámara tiene la potestad de elaborar su propio reglamento interno y cada cámara puede amonestar o apercibir a los miembros, a sus propios miembros, por inconducta en el ejercicio y puede suspenderla hasta por 60 días, que es lo que le pasó a Enrique Riera cuando le dio soco a Payo. Por mayoría absoluta. Podrá removerlo por incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema. En los casos de renuncia se decidirá por simple mayoría de votos. O sea, se acepta la renuncia. Entonces, este es el régimen interno de cada cámara. Tienen su propia ley, cada cámara tiene su propio reglamento interno, ¿verdad? Que la redactan y la deciden por mayoría de 2/3. Señora, señor. Sí, señor. Me comentaron una de las preguntas. ¿En qué momento surte efecto la minoría? ¿En qué momento surte efecto la minoría? ¿Cómo es eso? Te digo, vamos a ponerle que quieran sancionar y no hay quórum mínimo. No hay quórum para sancionar ni deliberar. Y ahí le llaman a los suplentes. Entonces, la minoría, por decisión, presenta al presidente, dice, puede compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones de los términos que establezca cada Cámara. Artículo 188, infine Constitución Nacional. Sí. Cierto. Es algo que no se hace, ¿verdad? Pero está previsto dentro de la ley, ¿verdad? Si hay que sesionar y no se presentan a la sesión ordinaria, entonces la minoría que está presente puede pedirle al presidente que le ordene a los ausentes que se presenten para que se pueda sesionar. Porque es su obligación que estén presentes. Por eso que se fabrican los famosos certificados médicos que está enfermo, que tal cosa, ¿verdad? Entonces ellos están obligados a sesionar. Tienen la obligación, así como yo tengo la obligación de ir a trabajar, ellos tienen la obligación de ir a sesionar, ¿verdad? Y si no lo hacen... El año pasado, el profesor dijo, bueno, el decidir dijo, bueno, de los presentes, la situación criminalidad, ¿quiénes son los que van a dar el examen doble ese día? Claro. Claro, así es, así es. Esa es una facultad que tiene el presidente de la Cámara respectiva, ¿verdad? De citar a los ausentes, de compelerlos, dice la ley, ¿verdad? A que asistan y se presenten para que se asistan y se presenten para que puedan sesionar. De hecho, eso mucho no sucede porque, bueno, ya sabemos los motivos, ¿verdad? Ok, respecto al pedido de informes, las cámaras pueden, cuando hablo de las cámaras me refiero a cámaras de senadores y diputados, pueden solicitar a los demás poderes del Estado y a los entes autónomos, por ejemplo, como la Municipalidad de Asunción, y a los funcionarios públicos los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesario, exceptuando la actividad jurisdiccional. O sea, no le pueden llamar a un juez para que rinda cuentas ahí, eso no pueden hacer. Pero sí a un intendente, sí a un funcionario público le pueden llamar. Los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro de un plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de 15 días. Entonces, ambas cámaras pueden pedir informe. Queremos un informe de la Contraloría, queremos un informe del ministro, queremos un informe del intendente. Se puede hacer pedido de informe, claro que sí. Menos a los jueces. Ahora, una cosa son los informes. Otra cosa es citar e interpelar. Son tomas muy distintos. Cada cámara, por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la administración pública, así como a los directores y administradores de entes autónomos, autárquicos y descentralizados, a los de entidades que administren los fondos del Estado y a los de las empresas que participen de participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades. O sea, se le puede entonces citar e interpelar. Las preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de 5 días, salvo justa causa. Será obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda información que les fuese solicitada. La ley determinará
la participación de la mayoría y de la minoría en la formulación de las preguntas. No se podrá citar e interpelar al presidente, ni al vice, ni a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional. Entonces, una cosa que quiero que quede claro es pedir informes. Se puede pedir informe a la Contraloría, el senador puede pedir, el diputado puede pedir, le puedo pedir informe a la municipalidad, le puedo pedir informe a la gobernación. Pedido de informe se puede hacer, no hay problema. Ahora, cuando hay que citar e interpelar, se le puede citar e interpelar a funcionarios públicos, a altos funcionarios públicos como ministros y altos funcionarios, se lo puede hacer. Hay que comunicarle con 5 días, perdón, hay que comunicarles con suficiente tiempo de antelación, ¿verdad? Pero no se le puede citar e interpelar ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a los miembros del Poder Judicial. O sea, jueces, fiscales, no se le puede citar ni interpelar, ¿verdad? Eso es muy importante mencionar, ¿verdad? Y tenemos después el voto de censura. Dice, si el citado concurriese a la cámara respectiva, se le llamó, por ejemplo, a Nenecho, no sé, se le llamó a quién se le puede llamar también, ¿verdad? O ella considerara insatisfactorias sus declaraciones. Ambas cámaras por mayoría absoluta de 2/3, es la mayoría más alta, podrán emitir voto de censura contra él y recomendar su remoción del cargo al presidente de la República o a su superior jerárquico. Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al ministro o funcionario citado en ese periodo de sesiones. Voy a cambiar el ejemplo de Nenecho y ponerle al ministro de Economía, por ejemplo, ¿verdad? Si eventualmente la Cámara de Senadores quiere interpelarle o citarle al ministro de Economía, lo puede hacer. Y puede emitir un voto de censura siempre que cuente con la mayoría absoluta de 2/3, ¿verdad? Y recomendarle al presidente que le remueva del Ministerio de Economía. Lo pueden hacer. Ese es el voto de censura. Y después tenemos comisiones de investigación. Acá está. Está también dentro del programa. Dice, ambas cámaras del Congreso podrán constituir comisiones conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus miembros. Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las cámaras y suministrarles información y las documentaciones que requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de la obligación. El presidente, el vicepresidente, los ministros y los magistrados no podrán ser investigados. La actividad de las comisiones investigadoras no afectará atribuciones privativas del Poder Judicial ni lesionará derechos y garantías consagradas en esta Constitución. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales sin perjuicio de lo resuelto de la investigación, que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria. Los jueces ordenarán conforme a derecho las diligencias y pruebas que se les requiera a los efectos de la investigación. Entonces, ambas cámaras del Congreso pueden crear comisiones que investiguen ciertos hechos, ciertos temas. Por ejemplo, hay no sé, lo de la Municipalidad de Asunción creo que es un tema en lo cual ahora se va a conformar una comisión de investigación, ¿verdad? Para que investigue qué es lo que pasó con los 500.000 millones. Entonces, pueden investigar, lo que no pueden es obstaculizar ningún trabajo de ningún juez, ni nada por el estilo, ni privar derechos garantizados por la Constitución. Pero sí pueden investigar, pedir informes, ¿verdad? Eso sí pueden hacerlo. Siempre estas comisiones se pueden conformar por asuntos puntuales, se puede hacer, ¿verdad? Bueno, esto creo que es todo en relación. Acá habla un poco del cuadro, ¿verdad? De la cantidad de senadores, cantidad de diputados, ¿verdad? Que es lo que vimos al principio de la unidad.
Creo que esto es todo lo que teníamos que ver en esta unidad. Esta era unidad Sí. 5, ¿verdad? Bueno,